Sí, buenas. ¿Cómo está? Me mandan a aperturar para que va a venir la señorita limpieza, a hacer limpieza. Ya, pero yo tengo una actividad hasta las 9. Ya no hay problema, ¿cómo hacer su oficina va a ser para aperturar? Perfecto. No se preocupe. Muy bien, gracias. Grabar. Bueno, esta vez tenemos nuestra quinta sesión de nuestro tercer seminario sobre la filosofía práctica, la filosofía moral de Kant, y estamos examinando el segundo capítulo de la fundamentación para una metafísica de las costumbres. Nosotros en la sesión anterior habíamos trabajado y habíamos estado examinando la idea de la fórmula de la autonomía y el correlato o el consecuente ideal del reino de los fines. Entonces nos habíamos quedado en a ver, en la página, creo que es en A434, ¿no? ¿Nos hemos quedado en eso, en esas partes o no? No sé si Inés, no sé si podríamos leer el primer párrafo de esa página, la página 149, 146, mejor dicho, y seguir adelante. Desde entiendo por reino. A ver, me parecía que el 434 empieza de el ser racional. Ah, ya lo encontré. Al inicio está, ¿no? Sí. Ya. Entiendo por reino la conjunción sistemática de distintos seres racionales gracias a leyes comunes. Como las leyes determinan los fines según su validez universal, resultará que si abstraemos la diversidad personal de los seres racionales y el contenido de sus fines privados, podría pensarse un conjunto de todos los fines. Entre paréntesis, tanto de los seres racionales como fines en sí, cuanto de los propios fines que cada cual pueda ponerse a sí mismo. Cierra paréntesis. En una conjunción sistemática. Esto es, cabría pensar un reino de los fines que sea posible según los principios citados más arriba. Pues los seres racionales están todos bajo la ley de que cada cual nunca debe tratarse a sí mismo, ni tampoco a cualquier otro, tan solo como mero medio, sino siempre y al mismo tiempo como un fin en sí mismo. Mas de aquí nace una conjunción sistemática de los seres racionales merced a leyes objetivas comunes. Esto es, nace un reino que, como dichas leyes tienen justamente por propósito la relación de tales seres entre sí como fines y medios, puede ser llamado un reino de los fines. Entre paréntesis, que claro está, solo es un ideal. Cierra paréntesis. Un ser racional pertenece al reino de los fines como miembro si legisla universalmente dentro del mismo, pero también está sometido él mismo a esas leyes. Pertenece a dicho reino como jefe, cuando como legislador no está sometido a la voluntad de ningún otro. Bien, a ver, vamos a hacer una pequeña pausa. Bien. Creo que hasta ahí habíamos llegado la vez pasada, ¿o no? Bueno, eso de aquí, del reino de los fines, esa parte la habíamos comentado ya de manera suficiente. No sé si tienes algún comentario adicional que quieras añadir, Ronald, o pasamos al siguiente párrafo.
Sí, avancemos un poco más, porque luego van a seguir saliendo varias cosas, ¿no? Ujú. Bien, entonces Inés, entonces sigamos leyendo el siguiente párrafo y avancemos un poco más de material para poder tener contenido para discutir. Ujú. Un ser racional pertenece al reino de los fines como miembro si legisla universalmente dentro del mismo, pero también está sometido él mismo a esas leyes. Pertenece a dicho reino como jefe cuando como legislador no está sometido a la voluntad de ningún otro. El ser racional tiene que considerarse siempre como legislador en un reino de los fines posible, merced a la libertad de la voluntad, ya sea como miembro, ya sea como jefe. Mas no puede pretender este último puesto simplemente merced a la máxima de su voluntad, sino solo cuando se trate de un ser plenamente independiente y sin necesidades que limiten su capacidad de adecuarse a la voluntad. La moralidad consiste, pues, en la relación de cualquier acción con la única legislación por medio de la cual es posible un reino de los fines. Esta legislación tiene que poder ser encontrada en todo ser racional y tiene que poder emanar de su voluntad, cuyo principio, por lo tanto, es este. No acometer ninguna acción con arreglo a otra máxima que aquella según la cual pueda compadecerse con ella el ser una ley universal y por consiguiente solo de tal modo que la voluntad pueda considerarse a sí misma por su máxima al mismo tiempo como universalmente legisladora. Si las máximas no son ya necesariamente acordes por su naturaleza con este principio objetivo de los seres racionales, entonces la necesidad de la acción según aquel principio se denomina apremio práctico, esto es deber. El deber no le incumbe al jefe en el reino de los fines, pero sí a cada miembro, y ciertamente a todos en igual medida. La necesidad práctica de obrar según este principio, o sea, el deber, no descansa en sentimientos, impulsos e inclinaciones, sino simplemente en la relación de los seres racionales entre sí, en la cual la voluntad de un ser racional tiene que ser considerada siempre al mismo tiempo como legisladora, porque de lo contrario no podría pensarse como fin en sí mismo. Así la razón refiere cada máxima de la voluntad como universalmente legisladora a toda otra voluntad y también a cualquier acción ante uno mismo. Y esto no por algún otro motivo práctico o algún provecho futuro, sino por la idea de la dignidad de un ser racional, el cual no obedece a ninguna otra ley salvo la que se da simultáneamente él mismo. El reino de los fines, todo todo tiene o bien un precio o bien una dignidad. En el lugar de lo que tiene un precio puede ser colocado algo equivalente. En cambio, lo que se halla por encima de todo precio y no se presta a equivalencia alguna, esto posee una dignidad. Cuando se refiere a las universales necesidades e inclinaciones humanas, tiene un precio. Cuando se refiere a las universales necesidades e inclinaciones humanas, tiene un precio de mercado. Aquello que sin presuponer una necesidad se adecua a cierto gusto, esto es, a una complacencia en el simple juego sin objeto de nuestras fuerzas anímicas, tiene un precio afectivo. Sin embargo, lo que constituye la única condición bajo la cual puede algo ser fin en sí mismo, no posee simplemente un valor relativo, o sea, un precio, sino un valor intrínseco, la dignidad. Ahora bien, la moralidad es la única condición bajo la cual un ser racional puede ser un fin en sí mismo, porque solo a través de suyo es posible ser un miembro legislador en el reino de los fines. Así pues, la moralidad y la humanidad, en la medida en que ésta es susceptible de aquella, es lo único que posee dignidad. La destreza y el celo en el trabajo tienen un precio de mercado.
El ingenio, la imaginación vivaz y el humor tienen un precio afectivo. En cambio, la fidelidad en las promesas o la benevolencia por principios, entre paréntesis, no por instinto, poseen un valor intrínseco. Tanto la naturaleza como el arte no albergan nada que pueda colocar en su lugar, no albergan nada que puedan colocar en su lugar si faltasen la moralidad y la humanidad, porque su valor no estriba en los efectos que nacen de ella, sino en el provecho y utilidad que reporten. Ni en el provecho y utilidad que reporten, sino en las intenciones, esto es, en las máximas de la voluntad que están prestas a manifestarse de tal modo en acciones, aunque no se vean favorecidas por el éxito. Estas acciones no necesitan ninguna recomendación de alguna disposición o gustos subjetivos para contemplarlas con inmediato favor y complacencia, sin precisar de ninguna propensión o sentimiento inmediatos. Dichas acciones presentan a la voluntad que las ejecuta como objeto de un respeto inmediato y no se requiere sino razón para imponerlas a la voluntad, no para obtenerlas por astucia, lo cual supondría una contradicción entre los deberes. Esta valoración permite reconocer el valor de tal modo de pensar como dignidad y lo coloca infinitamente por encima de cualquier precio, con respecto al cual no puede establecerse tasación o comparación alguna, sin, por así decirlo, profanar su santidad. Bien, ahí nomás vamos entonces comentando. Hemos pensado un poco y cómo se llama y comienza reafirmando la idea de, claro, todo ser racional que pertenece al reino de los fines y que es legislador, parece como jefe, ¿no? Esa es la idea, y los demás como súbditos, digamos, pero todos los que en realidad todos son jefes y súbditos al mismo tiempo, es decir, somos legisladores y además somos legislados, Sí. ¿no? Ese es, Pe- ¿cómo se llama? Esa es una idea, sí, Ahí me parece que hay una sutileza en Kant que me parece interesante de comentar, porque claro, Kant ya desde el inicio nos ha dicho que hay como una especie de sentido moral común, digamos, no corriente, vulgar, que acierta con mucha más facilidad, dice Kant, ¿no? Que la razón teórica. Y claro, lo que está haciendo aquí es diciéndonos básicamente, si uno respeta el deber meramente porque es deber, entonces uno se comporta como un miembro del reino de los fines en calidad de súbdito. La posición de un miembro del reino de los fines en calidad de legislador es, por un lado, me parece que podría ser una interpretación, la posición del filósofo, y en este caso del filósofo que está siguiendo, ¿no? Que está siguiendo estas líneas, estas páginas, y por otro lado, la del agente moral que sigue con su razonamiento el imperativo categórico. En esos dos casos, el agente se comporta como un miembro del reino de los fines, pero en calidad de legislador, en calidad de jefe, ¿no? Pero tanto si uno sigue, ¿no? Con su razonamiento, es decir, se representa con claridad la ley moral, o tanto como si uno la sigue porque considera que es meramente su deber, en ambos casos estamos en la situación en la que alguien está colocándose como un miembro del reino de los fines. Y esa sutileza es importante porque Kant no está privilegiando la posición del que puede hacer, ¿no? Del que puede acompañar con su razonamiento todo el procedimiento necesariamente. Es decir, basta con que uno se coloque en calidad de súbdito para ya estar dentro del ideal, ¿no? Pero no sé qué te parece a ti esto. ya. Bueno, como se me parece interesante lo que dices, pero yo siempre había entendido esta parte de esta forma, ¿no? Es todos los seres racionales y por lo tanto todos los seres humanos somos
miembros del reino de los fines. Somos somos jefes, todos, en el sentido en que podemos, siguiendo las reglas del imperativo categórico, producir leyes morales. Esas leyes morales, por ejemplo, si yo sigo la primera formulación, la ley de la humanidad, el principio de la ley mejor dicho, de la ley Ley universal, universal. el resultado, digamos, es esa ley moral que yo produzco, no solamente me vincula a mí, sino a todos. Ujú. A todos. Entonces, los demás aparecen como súbditos en esa posición. Pero también en el reino de los fines, también Inés, Abigail, Alejandro, Ronald, puede, y todos, cualquier ser racional, puede también, ¿cómo se llama? Producir leyes morales. Mm. Entonces, lo que hace al jefe ser jefe es la capacidad de producir leyes morales. Lo que hace al, ¿cómo se llama? Al súbdito, ser súbdito, es la capacidad de entender las reglas por las cuales han sido producidas esas leyes morales. Y entonces, por lo tanto, reconocerlas como auténticas leyes morales. Esa es la interpretación estándar que yo tengo. No sé si tiene algún sentido, digamos. Pero me parece que coincide con lo que te comento, porque el legislador es aquel que entiende el procedimiento y sigue las reglas, y Ujú, entiende al final del procedimiento que es él el que está legislando, ¿no? Él es el jefe. Podría ser cualquier ser racional igualmente jefe, porque además para llegar al ideal uno tiene que haber pasado por la fórmula de la humanidad, y entonces ya sabemos que ese es el fin último o el fin objetivo. Entonces no puede pensar que él es jefe únicamente, ¿no? Necesariamente tiene que concebir que él es jefe porque posee capacidad racional, pero igualmente cualquier otra persona que también la posea puede ser jefe. Pero a mí me parece que que sí hay como una especie de diferencia, porque la diferencia está en cuando uno solamente se representa su deber, ¿no? Me parece que eso está en la última parte del siguiente párrafo, en donde dice, si las máximas no son ya necesariamente acordes por su naturaleza con este principio objetivo de los seres racionales, entonces la necesidad de la acción, según aquel principio, se denomina apremio práctico, esto es deber. Dice, el deber no le incumbe al jefe en el reino de los fines, pero sí a cada miembro y ciertamente a todos en igual medida. Entonces, el ujú, jefe se ve a sí mismo como el que genera, el que construye la ley, ujú. y para él, claro, el deber no le es ajeno, no le es una cosa que solivianta su autonomía, ¿no? Es una ley que él mismo se da, Ujú. ¿no? Pero el apremio práctico que aquí está resaltando Kant es aquel que simplemente aparece como eso, como deber, ¿no? Entonces, Claro, esa me parece que ahí hay una ligera sutileza que Kant quiere claro. resaltar, que me parece que apuntaría a esto que él empieza en con el primer capítulo, ¿no? Cuando él habla acerca de esta cosa que es como natural, que todo el mundo sabe que tiene deberes, y el deber es una cosa como más intuitiva, ¿no? Que te llega directamente, te ilumina. Es la idea moral en tu interior, ¿no? Eh, entonces, ahí es claro, si tú cumples con tu deber, incluso si no eres filósofo, incluso si nunca lees este libro de Kant, ya eres un miembro
del reino de los fines, pero en calidad de súbdito. Podrías llegar a también tener la representación de que eres un jefe, si te dedicases a, ¿no?, a la representación correcta de donde emana la fuente de la moralidad. Pero eso no es necesario para el ideal del reino de los fines, ¿no? Pero no sé si eso te parece que calza. Ya, claro, lo que tú estás tomando en cuenta es este párrafo, ¿no? Digamos, el jefe en el reino de los fines, el deber no incumbe al jefe en el reino de los fines, pero sí a todos por igual, digamos. Claro. Ya. Es decir, ¿cómo se llama el jefe en el reino de los fines? ¿Cómo experimenta el deber, digamos? O cómo experimenta la ley, como un ejercicio de su autonomía. Exacto. En Exacto. cambio, todos los demás experimentan la ley bajo la forma de un imperativo categórico. Sí, un apremio práctico. Un apremio práctico. Sí, claro. O sea, ahí me parece que Sí, hay una cosa interesante, ¿no? Que tiene que ver de repente con que por eso me parece que aquí la cosa es sutil, pues, ¿no? Porque yo creo que también el jefe entiende que el contenido de la ley es un imperativo y la experimenta igualmente, pero con el añadido de que él está como reconciliado con eso, ¿no? sí, sí, pero lo que me hace ruido de tu interpretación es que esta podría parecer un poco a la idea de rey filósofo de Platón. Es decir, el jefe sería como el rey filósofo, el que produce la ley. Y los otros simplemente los súbditos que la obedecen, digamos. Ya La otra no, cosa, pero sí, sí, la ya. otra cosa es cómo se llama. No me queda claro si solo en tanto que somos capaces de producir la ley y de seguirla, de conocer la ley, somos miembros del reino de los fines, o somos miembros del reino de los fines por el hecho de ser seres racionales. Simplemente por eso. Mm, claro, no, pero si tú actúas de manera incorrecta, inmoral, no estás actuando como si fueses miembro del reino de los fines, ¿no? Entonces, aunque seas un agente racional, puedes utilizar tu razonamiento también para objetivos distintos, ¿no? Ujú. Entonces, ahí sí no me parece que la posesión de la capacidad racional te haga inmediatamente miembro, ¿no? Además, el último imperativo es actúa, o sea, la de cada voluntad racional legislando a través de todas sus máximas como si perteneciera al reino de los fines. Ujú. Esa es un poco la idea, ¿no? Es decir, que hay un imperativo de que uno se represente una situación, una relación primordial. Me parece que la siguiente párrafo habla de cómo es ese tipo de relación, que digamos, es estar en esa relación. Estar Ujú. es como una especie de punto de vista en el que uno participa como activamente de esa relación primordial. Ya. ¿No? Sí, Pero esa relación puede ser en calidades y una forma de participar en esa relación es como jefe, pero eso no cambia en nada el contenido. A eso me refiero, es decir, el ya. contenido del deber sigue siendo el mismo, tanto si yo no participo como jefe o en calidad de jefe o en calidad de miembro. Pero al Ya. final, me parece Pero, que a al ver, final el jefe no es que esté exento de ser súbdito, ¿no? O de estar ligado por la ley. Es como simplemente está reconciliado a la vez con el hecho de que la ley ha sido emanada de su voluntad racional. ya. Pero entonces, ¿cómo rebatirías la
posible acusación de tu interpretación de una especie de platonismo o soterrado, digamos, una especie de defensa del rey filósofo. Claro, es que el rey filósofo es el que conoce la idea del bien. Ese es un poco, ¿no?, el esquema de Platón. Y él sabe qué tipo de vida es la más correcta, ¿no? Y qué es la vida filosófica. Es una vida contemplativa. Pero aquí lo único que Kant está añadiendo en esta calidad de jefe sería la posición del filósofo moral, ¿no? Nada más. Es decir, el filósofo moral es aquel que se ha entregado a la investigación acerca de los fundamentos de la práctica de la moralidad. Y esa investigación, ¿no?, le ha mostrado, le ha aclarado que el contenido de la ley es, ¿no?, expresa su libertad y la libertad de cualquier ser racional. Nada más. Ese contenido, que en realidad es un contenido en términos de metafísica crítica, es un contenido que no está disponible para el vulgo, ¿no? Y sin embargo el vulgo actúa moralmente. No es que su actuación no es moral, solo que se comportan como simplemente miembros, ¿no? Miembros o súbditos del reino de los fines, ¿no? Pero eso, claro, no les impide participar como jefes si es que han entrado en este debate sobre esta aclaración, ¿no? Entonces, no es que el punto de vista del jefe implique el privilegio de la forma de vida del filósofo aquí, ¿no? Simplemente implica esta reconciliación entre el deber y la autonomía, ¿no? Como es que son dos cosas que están como articuladas en términos de la metafísica crítica. Bien, entonces el filósofo kantiano sería, ¿cómo se llama? El que es capaz de reconciliarse con la ley moral. Sí, sí, el que es capaz, porque ahí hay una cosa interesante acerca de cómo funciona una ley, ¿no? Es decir, la ley, para que sea ley, tiene que tener un aspecto de alienación. Es decir, para que funcione como ley tiene que venir de una autoridad externa, en cierto modo, ¿no? Por ejemplo, las leyes en una sociedad democrática. Nosotros votamos por representantes y los representantes, según Congreso, legislan leyes, pero cuando a mí el policía de tránsito me para en la calle y me dice que yo debo presentar identificación y todo eso, en realidad estoy como en cierta manera alienado, ¿no? Claro, en ese momento yo me identifico como un ciudadano respetuoso de las leyes y decido colaborar. Y cuando hago ese ejercicio reflexivo, estoy en cierto modo reconciliándome con la ley, cosa que no ocurre, por ejemplo, en las experiencias de desobediencia civil, ¿no? En donde yo, digo, sigo férreamente la convicción de que en realidad hay un desfase entre la ley y mi autonomía. Pero si yo concibo que el derecho realiza mi libertad, entonces no me pongo a derecho. Me parece que eso es lo que ocurre con la figura del jefe en el reino de los fines. Es decir, su actitud es una actitud en la que la ley moral está completamente articulada con su libertad, ¿no?, y la realiza. Pero solamente es él el que puede verla. El miembro, el súbdito, todavía no ha llegado a ese punto de aclaración y sin embargo participa como un miembro del reino de fines, es decir, realiza el ideal, ¿no? Su conducta ratifica ese ideal. No sé qué te parece eso. Bien, bueno, es una pista para investigar, ¿no? Una pista para investigar. Y de hecho, una cosa que podemos sacar en claro aquí es que, claro, para el jefe, por esa reconciliación con la ley, el jefe, digamos, no se
la ley no aparece como un imperativo categórico, como apremiante, sino como realización de su autonomía. Y para los súbditos sí aparece bajo la forma de imperativo categórico, como apremiante. Mm, ¿No? como Esa un es apremio. la idea. Claro, un apremio que sí tiene ese grado de alienación un poquito, ¿no? Es decir, Claro, el no mientas, no mates, ¿no? Simplemente como una necesidad, como una necesidad práctica. claro. De cierto modo, digamos, se trata de una alienación porque allí nos representamos como seres humanos que tenemos no solamente la capacidad racional, sino también una corporeidad. Claro, claro. Es ahí donde aparece, digamos, de la alienación, digamos, o ese aspecto alienante, digamos. Es decir, Ujú, nos aliena porque nos obliga a sobreponernos ante nuestras inclinaciones naturales. No es el espacio de la realización de todas nuestras facultades humanas, en el sentido de todos nuestros, ¿cómo se llama? Nuestras inclinaciones y nuestras diferentes dimensiones humanas, sino más bien es el espacio donde algunas de las dimensiones humanas tienen que estar alienadas. ujú. Claro, y ahí viene la crítica que, que le hace Bernard Williams, porque Bernard Williams considera que el problema de Kant sería ese grado de alienación. Sí, sí, que es Sí, la vieja crítica, el- ¿no? la ética kantiana es alienante en ese sentido Mm, y podría finalmente no dar cuenta de todo lo que es valioso para la vida de una persona, ¿no? La respuesta mm, de Kant, más bien, o desde la perspectiva de Kant, es cómo se llama, no todo lo valioso para la vida de una persona es de carácter moral. mm, Esa mm. es la Y, respuesta. y ahí también está la crítica de Berlin a las concepciones positivas de la libertad, ¿no? Porque en realidad acá lo que te está diciendo es, el jefe en el reino de los fines es el que entiende, porque ha llegado a ese grado de aclaración, entiende de qué manera la ley moral está realizando su libertad y por eso no se halla en una relación ¿no? de enajenación respecto de la ley moral. Eh, el jefe concibe esa ley moral como una ley de su libertad, ¿no? El súbdito todavía no sabe eso, aunque si obedece la ley, por el deber, porque sabe que tiene deberes, estaría siendo parte del reino de fines. Pero entonces Berlin dice, claro, lo que hacen estas concepciones de la libertad positiva es decirte que hay cosas que te hacen libre, incluso si tú no las concibes como realizando tu libertad, ¿no? Claro, Eh, exactamente. Sí, esa crítica aparece en un texto de Berlin que se llama Dos concepciones de libertad. Una parte es donde habla hace la crítica a Kant. sí, sí, sí. Bien, bien. Bueno, esta parte ha quedado más clara, pero ahí queda todavía por explorar, digamos, es una vena interesante que habría que desarrollar. No queda ahí, ¿cómo se llama? Profesor, Por anime. Sí, sí, ¿cómo se llama? Inés. Inés, no se te escucha, no sé si estás... mundo moral. No, Inés, te hemos perdido
en Te tu hemos intervención perdido, inicial. Inés. Ya, a ver, ah, creo que ahora ya tengo conexión. Sí, ya, tengo conexión estable. Ya, no, la pregunta era, en esta oposición que hacen de jefe y súbdito, yo entiendo que estamos hablando de muchos jefes y de muchos súbditos, ¿no es cierto? Ya que es la realización de la autonomía y por lo tanto de muchas personas racionales que puedan lograr una reflexión del mundo moral. Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Sí, claro, Sí, Ya. uno se identifica como jefe en un reino de fines que pues todos son jefes y todos son súbditos a la vez. O tienen la potencialidad de ser súbditos o jefes, ¿no? En relación con su desempeño práctico, ¿no? Lo único a mí me parece que el único criterio o los únicos criterios delimitadores de esto es, claro, si tú obedeces la ley porque sabes que tienes deberes, aunque no hayas hecho todo este recorrido, no hayas aplicado el imperativo categórico, simplemente eres una persona común ¿no? que no miente, ¿no? que respeta a otras personas, etcétera, te estás comportando como miembro. Y si has hecho el procedimiento del imperativo categórico, ¿no? Si eres un filósofo moral, tu posición es la de jefe, pero en el entendido de que estamos hablando de un reino de fines. No es que haya un jefe, ¿no? Ujú. sí, sí. Pero, a ver, ¿cómo se llama? Ahora acabo de pensar una cosa que habría que evaluar, ¿no? Digamos, porque estamos diciendo que una persona común y corriente, digamos, que no es un filósofo, no hace la reflexión, digamos, adecuada, pero que se comporta de acuerdo a... Pero esa persona no sería autónoma. Pero lo que Eh, sucede es que el reino de los fines es una especie de anexo del principio de autonomía. sí. ¿Cómo es? Digamos, ¿todos los miembros del reino de los fines son autónomos o solamente los jefes son autónomos? O uno en tanto, depende de la posición que ocupe una persona, es decir, un miembro, digamos, ¿no? En tanto el legislador eh, se, es autónomo y en tanto súbdito es, ¿cómo se llama? Es no miembro, no legislador, miembro Mm. nomás. Pero todos, hay una posible interpretación que es que todos los miembros del reino de los fines son al mismo tiempo súbditos y legisladores. Ya, pero yo creo que o sea, a ver, la interpretación que a mí me parece como más favorable a Kant sería aquella en la que no es necesario eh, tener acceso a la práctica de la moralidad mediante el imperativo categórico. ¿Por qué? Porque el imperativo categórico es un recurso del filósofo para claro, permite aclarar un montón de cosas, pero ¿cuántos estudian filosofía en la época de Kant? Lo que me parece que podría ser es, si tú respetas la ley moral, tú te estás comportando de manera autónoma, ¿no? Eso es, digamos, lo que aclara más bien el punto de Kant, ¿no? Si tú respetas la ley moral, adecuas tu conducta y tu vida a la práctica de la moralidad, tú estás realizando la libertad y estás siendo miembro del reino de los fines, ¿no? El recurso del imperativo categórico es una aclaración que ciertamente ofrece la motivación adecuada, porque me parece que eso también está dentro del proyecto de Kant. Su filosofía moral se supone que también tiene que ayudarte o no con la parte de la motivación práctica.
Pero si tú no actúas, digamos, ilustrado por estas consideraciones, eso no te hace menos autónomo. Porque además, lo que haría esa interpretación sería, ¿qué ha pasado con toda la gente que precede a la publicación de la fundamentación? Si además él está diciendo que su método es totalmente original y está diciendo todos los filósofos anteriores han sido heterónomos, yo soy el único que está más bien poniendo, ¿no?, el punto sobre la I. Todos ellos estarían condenados en cierta manera a no ser autónomos, simplemente porque no han tenido acceso al material que nos proporciona el filósofo, ¿no? Entonces, me parece que no, es decir, si tú ya estás haciendo lo correcto, aunque no estés ilustrado, ya eres autónomo, ya eres parte del reino de los fines, ¿no? Porque es un tipo de actitud práctica que tú estás tomando. Y estas consideraciones tienen que ver más bien con el filósofo o con el que sigue el procedimiento, ¿no? Él está, claro, completamente reconciliado con esa ley moral, digámoslo así, pero eso no significa que si antes actuabas moralmente no eras libre o no eras autónomo, ¿no? No sé qué te parece. Sí. El problema es, ¿qué significa actuar moralmente? Porque, ¿cómo se llama? Si actuar moralmente es simplemente seguir la pauta, eh, Sí, es que yo creo que ahí hay de ese es repente el sí, problema, digamos. de repente lo que tú dices sí Hay, tiene razón, ¿no? Pero me hay parece que un... para Kant no, o sea, es que ahí hay varias cosas, porque me parece que Kant está casando moralidad con la metafísica de la libertad. Y entonces, claro, lo que tú dices me parece totalmente pertinente, ¿no? ¿Qué significa ser moral? ¿Solamente seguir la norma porque es la norma? ¿O seguir una norma que en realidad expresa tu libertad? O sea, lo que tú dices me parece totalmente pertinente, pero me parece que Kant cree que las dos cosas son lo mismo. Claro, pero ¿cómo se llama lo que está apareciendo en este texto? Más bien es un poco una aclaración respecto de cuáles son las normas morales, ¿no? Claro, no podía seguir los principios de una religión, digamos, pero no todos los principios de una religión son morales. Son morales. Permite esa aclaración. Pero dejemos esto como un asunto por aclarar, porque si no nos quedamos aquí y Sí, sí. no avanzamos. Avanzamos, sí. Avancemos. ¿Sí? Ujú. Eh, entonces, bien, aquí está este tema y después viene, Ya. siempre el mismo como legislador y como fin. Aparece entonces el otro tema, que es el tema de la idea de la dignidad de un ser racional. Y aquí aparece entonces el siguiente párrafo, dice: en el reino de los fines, todo tiene o bien un precio o bien una dignidad. Eso lo habíamos comentado, tú lo habías comentado, Ronald, la sesión anterior. También, digamos, esto de precio y dignidad, y dignidad. Y también viendo un poco los matices de los precios, digamos, ¿no? Un Sí, precio, eso es bien interesante. un precio afectivo aparece allí y después aparece de nuevo en cómo se llama la página siguiente. Eh, Y es interesante porque Kant, o sea, aparece tres veces. sí, Aparece
cuando habla del precio de mercado y del precio efectivo, en los ejemplos, cuando dicen, ¿no? La destreza, el cerebro, el trabajo tienen precio de mercado, el ingenio, la imaginación vivaz y el humor tienen un precio efectivo, y luego cuando dice, en la referencia a la naturaleza y al arte, ¿no? Tanto la naturaleza como el arte no albergan nada que pueda colocar en su lugar si faltasen la moralidad. O sea, siempre está haciendo este matiz con la moralidad, ¿no? La moralidad es la condición de todo valor, pero hace el desagregado, ¿no? Hay cosas que tienen precio de mercado y hay cosas que tienen precio afectivo. Entonces, mi interpretación en este punto es que está hablando de la necesidad humana en su sentido más corporal, digámoslo así, las inclinaciones, y lo que en otra parte él llama un gusto o un placer de los sentidos, y el gusto estético. Porque fíjate en la definición de precio efectivo, dice, aquello que sin presuponer una necesidad se adecúa a cierto gusto, esto es, a una complacencia en el simple juego sin objeto de nuestras fuerzas anímicas. ¿Eso a qué te recuerda? Claro. Al juicio, es juicio estético, ¿no? Pero Es juicio reflexionante. juicio reflexionante, libre juego de la imaginación y el entendimiento en una recíproca, ¿no? Relación vivificante. Claro. Es gusto estético. Entonces está hablando de todo aquello que consideramos valioso, tanto porque tiene que ver con una necesidad vital, como aquello que tiene que ver con una especie de necesidad cultural o una necesidad del espíritu, ¿no? Y por eso habla del ingenio, la imaginación vivaz, el humor, ¿no? Son sus ejemplos para todo esto que tiene precio afectivo. Entonces, claro, lo que está diciendo es aquello que consideramos bueno, tanto porque está referido a nuestra condición humana, ¿no? Que es precaria, como aquello que está referido a nuestros proyectos espirituales, llámese cultura, llámese religión, ¿no? O cualquier otra cosa, ¿no? Cualquier otra expresión, arte, ¿no? Música, lo que fuera, solamente son buenas a condición de la moralidad, ¿no? Claro. Son buenas en sentido relativo, Sí, no en sí. sentido absoluto. Claro. Y aquí hay una, digamos, una especie digamos, de anotación de esta cuestión del gusto, que posteriormente va a ser mucho más desarrollado en la crítica de la facultad de juzgar, ¿no? Y previamente ha sido también poco trabajado en el texto sobre lo bello y lo sublime. Bien, entonces ahí aparecen estos temas que son interesantes. Este párrafo, estos párrafos están con bastante contenido. Y aparece también esta idea clave, el valor intrínseco y el valor relativo, ¿no? El valor, esa es la diferencia, ¿no? El valor absoluto y el valor relativo. Bien, entonces nosotros nos habíamos quedado en esta parte, ¿no? En la santidad. ¿Sí?
No sé si podemos seguir leyendo, Inés. Ujú, sí. Ya. ¿Y qué es entonces lo que autoriza a la buena intención moral o a la virtud tener tan altas pretensiones? Ni más ni menos que la participación en la legislación universal que le procura al ser racional, haciéndole por ello bueno para un posible reino de los fines, al cual ya estaba destinado por su propia naturaleza como fin en sí mismo. Y justamente por ser quien legisla en el reino de los fines, como libre con respecto a todas las leyes de la naturaleza, al obedecer solo aquellas leyes que se da él mismo y según las cuales sus máximas pueden pertenecer a una legislación universal, entre paréntesis, a la que simultáneamente se somete él mismo, cierra paréntesis, pues nada tiene un valor al margen del que le determina la ley. Si bien la propia legislación que determina todo valor ha de poseer por ello una dignidad, o sea, un valor incondicionado e incomparable, para el cual tan solo la palabra respeto aporta la expresión conveniente de la estima de la estima que ha de profesarle un ser racional. Así pues, la autonomía es el fundamento de la dignidad de la naturaleza humana y de toda naturaleza racional. Las tres citadas maneras de representarse el principio de la moralidad solo son en el fondo otras tantas fórmulas de una misma ley, cada una de las cuales incorpora dentro de sí a las otras dos. Con todo, sí hay una diferencia en ellas más subjetiva que objetivo práctico, al acercar la razón a la intuición, entre paréntesis, según una cierta analogía, y por ello al sentimiento. Todas las máximas tienen, 1, una forma que consiste en la universalidad, y en este punto la fórmula del imperativo categórico es expresada así, que las máximas han de ser escogidas como si fuesen a valer como leyes universales de la naturaleza. 2, una materia, o sea, un fin, y la fórmula dice que el ser racional como fin según su naturaleza y por lo tanto como fin en sí mismo tendría que servir para toda máxima como condición restrictiva de todo fin meramente relativo y arbitrario. 3. Una determinación cabal de todas las máximas mediante dicha fórmula. Todas las máximas de la propia legislación deben concordar a partir de una legislación propia con un posible reino de los fines, como un reino de la naturaleza. Acá hay un pie de Aquí hay página. un asterisco. No sé si puedes leer el pie de página. Sí, está en... La teleología examina la naturaleza como un reino de los fines y la moral considera un posible reino de los fines en cuanto reino de la naturaleza. Allí el reino de los fines es una idea teórica para explicar lo que hay. Aquí es una idea práctica para lo que no es, pero puede verificarse realmente gracias a nuestro hacer o dejar de hacer, y justamente conforme a esta idea. Ya. El decurso acontecido aquí, como mediante las categorías de la unidad, de la forma de la voluntad, de su universalidad, de la pluralidad de la materia, entre paréntesis, de los objetos, es decir, de los fines, y de la totalidad del sistema. Pero es mejor que en el enjuiciamiento moral uno proceda siempre según el método más estricto y coloque como fundamento la fórmula universal del imperativo categórico. 2 puntos. Obra según la máxima que pueda ser de sí al mismo tiempo una ley universal. Pero si uno quiere procurar al mismo tiempo un acceso a la ley moral, entonces resulta muy útil guiar mediante los tres conceptos nombrados a una y a la misma acción y aproximarla con ello tanto como sea factible a la intuición. Ahora podemos acabar allí de donde partíamos, a saber, el concepto de una voluntad incondicionalmente buena. Es absolutamente buena la voluntad que no puede ser mala,
y cuya máxima nunca puede autocontradecirse cuando es convertida en una ley universal. Este principio supone también, por lo tanto, una ley suprema. 2 puntos. Obra siempre según aquella máxima cuya universalidad como ley puedas querer a la vez. Esta es la única condición bajo la que una voluntad nunca puede estar en contradicción consigo misma, y tal imperativo es categórico. Como la validez de la voluntad en cuanto ley universal para acciones posibles guarda analogía con la concatenación universal de la existencia de las cosas según leyes universales, que es lo formal de la naturaleza en general, entonces el imperativo categórico puede expresarse también así. 2 puntos. Obras según máximas que al mismo tiempo puedan tenerse a sí mismas por objetos como leyes universales de la naturaleza. Así está constituida, por lo tanto, la fórmula de una voluntad absolutamente buena. La naturaleza racional se exceptúa de las demás por fijarse a sí misma un fin. Este sería la materia de toda buena voluntad. Pero como en la idea de una voluntad absolutamente buena, sin condición restrictiva alguna, entre paréntesis, la consecución de este o aquel fin, hay que hacer abstracción de todo fin a realizar, entre paréntesis, como aquello que convertiría a cualquier voluntad en algo solo relativamente bueno. El fin no ha de ser pensado aquí como un fin a realizar, sino como un fin establecido por cuenta propia, y por lo tanto tiene que ser pensado solo negativamente, o sea, como algo contra lo cual no ha de obrarse jamás, y que nunca ha de ser apreciado simplemente como medio, sino que ha de ser estimado al mismo tiempo como fin en todo querer. Sí, en todo querer. Ahora bien, este no puede ser otro que el propio sujeto de todos los fines posibles, dado que este es al mismo tiempo el sujeto de una posible voluntad absolutamente buena, pues dicha voluntad no puede, sin incurrir en contradicción, ser menos estimada que cualquier otro objeto. El principio obra con respecto a todo ser racional, ya se trate de ti mismo o de cualquier otro, de tal modo que él valga al mismo tiempo en tu máxima como fin en sí, es en el fondo idéntico a este. 2 puntos. Obra según una máxima que contenga dentro de sí a la vez su propia validez universal para todo ser racional. Pues decir que debo restringir mi máxima en el uso de los medios hacia todo fin a la condición de su universalidad como ley para todo sujeto, equivale a decir que el sujeto de los fines, o sea, el propio ser racional, tiene que ser colocado como fundamento de todas las máximas de las acciones, nunca simplemente como medio, sino como suprema condición restrictiva en el uso de todos los medios, es decir, siempre y simultáneamente como fin. Sin duda alguna. Ahí nomás, Inés, para poder comentar un poco, porque ya hay bastante material y poder seguir. Bueno, lo primero es para esa parte donde señala que la autonomía es el fundamento de la dignidad de la naturaleza humana y de la naturaleza y de toda naturaleza racional, ¿no? Entonces la dignidad reposa en la autonomía. Esa es una primera cosa que está apareciendo aquí con fuerza. Y después aparece la relación entre las tres fórmulas, ¿no? Digamos, la primera fórmula apunta a la forma de la ley. La segunda a la materia
Y la tercera, al, al cabal, al sistema completo, es decir, una determinación cabal de todas las máximas de dicha fórmula, ¿no? La idea de la articulación sistemática de las máximas. ¿Mm? Y seguidamente, claro, y ahí vienen las formas, las expresiones, ¿no? Y seguidamente habla de la primera como asociada a la categoría de unidad. Es la categoría de unidad de la voluntad. Y esa categoría de unidad se desarrolla en qué forma o se expresa de qué forma en su universalidad. Es decir, toda voluntad humana o la voluntad humana tiene unidad porque es universal. ¿No? Es decir, expresa la universalidad o expresa la universalidad. La voluntad expresa la universalidad en la unidad, ¿no? Es algo así. La segunda es la pluralidad de la materia, es decir, de los objetos. Y dice, es decir, de los fines. Está hablando de la pluralidad de seres humanos, ¿no? Y la pluralidad de los fines y de los objetos que esos seres humanos se podrían proponer, digamos. En la tercera, y en la categoría de totalidad, es la que tiene que ver con la idea del sistema, ¿no? La idea de la relación sistemática entre todas las leyes y todos los fines. La idea del reino de los fines, ¿no? ¿Bien? Ese es una cosa que habría que comentar ahí, que habría que trabajar. No sé cómo ves tú esta parte, Ronald. Sí, toda esta parte me parece bien, bien interesante bueno, varias razones. La primera es que Kant está haciendo una nueva esquematización y hay que llamarla esquema porque me parece que Kant está tratando de acercarnos a la intuición, ¿no? Em, es una manera, dice Kant, que atañe más al plano subjetivo que al plano objetivo, ¿no? Y lo que me interesa resaltar de aquí es que él dice, ¿no? Claro, todas estas son fórmulas de una misma ley, pero hay una diferencia más subjetiva porque acercan la razón a la intuición según una cierta analogía. Y en la página 152 también va a hablar de la analogía. Dice algo así, ¿no? Como la validez de la voluntad en cuanto a ley universal para acciones posibles guarda analogía con la concatenación universal de la existencia de las cosas según leyes universales, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta que hay que hacerse aquí es, ¿cuál es la analogía? ¿No? ¿De qué analogía está hablando? Y lo que sale de la lectura es que la analogía que está haciendo Kant aquí para acercarnos a la intuición, sus fórmulas, es compararlas con la normatividad natural, ¿no? Fíjense en la forma que tiene cada máxima refraseada de acuerdo a la analogía. Dice, la primera, que las máximas han de ser escogidas como si fuesen a valer como leyes universales de la naturaleza. La segunda, el ser racional como fin según su naturaleza y por tanto como fin en sí mismo, tendría que servir para toda máxima como condición restrictiva de todo fin meramente relativo y arbitrario, ¿no? Pero también como fin según su naturaleza. Tercera,
Todas las máximas de la propia legislación deben concordar a partir de una legislación propia con un posible reino de los fines como un reino de la naturaleza, Ujú. ¿no? Entonces, esto es bien interesante porque aquí está haciendo el análisis con la otra normatividad con la que empezó el prólogo, porque Kant ahí dice, hay leyes de la naturaleza, pero también hay leyes de la libertad, ¿no? Claro, y además eso está también corroborado con lo que aparece en el pie de página, ¿no? Porque Sí, dice, habla de la teleología y dice que ella examina la naturaleza como un reino de fines y en cambio la moral considera un posible reino de fines en tanto reino de la naturaleza. de la naturaleza. Sí, 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 esa es la analogía. Esa es la analogía que nos acerca a la intuición, su fórmula. Pero otra cosa que me parece interesante es en esto que leí hace un momento, en el párrafo siguiente a este que hemos estado chequeando, dice, voy a leer completa la cita, ¿ya? Como la validez de la voluntad en cuanto a ley universal para acciones posibles. Fíjense en esto, acciones posibles. Guarda analogía con la concatenación universal de la existencia de las cosas según leyes universales, que es lo formal de la naturaleza en general, entonces el imperativo categórico puede expresarse también así. Obras según máximas que al mismo tiempo puedan tenerse a sí mismas por objetos como leyes universales de la naturaleza. Esto es bien interesante porque esto es una manera de hablar de la contradicción práctica. A ver, yo voy a intentar expresarlo lo más llano que puedo, ¿ya? Pero la idea es esto, ¿no? ¿Qué cosa puede tenerse por un objeto, ¿no? De una ley universal de la naturaleza. ¿Qué cosa es un objeto de una ley universal de la naturaleza? Un hecho, un suceso, ¿no? De la naturaleza, es eso, un objeto, ¿no? Que se tiene a sí mismo o tiene un fundamento en una ley natural. Entonces, ¿por qué Kant está diciéndonos que aquí hay una analogía? Porque lo que me parece que está diciendo en el fondo es que una ley moral tiene que guardar esta analogía porque su acción es posible, ¿no? Es decir, la posibilidad práctica de la acción que está testeada, ¿no? En la contradicción práctica, es lo que guarda una analogía con un hecho de la naturaleza posibilitado por ¿no? Por una ley natural, ¿no? Y esa es la manera en que Kant está haciendo la analogía. Entonces, me parece que aquí hay un elemento que le da fuerza a la interpretación de la contradicción práctica, tal como la ha descrito Christine Korsgaard, ¿no? Como digamos, que la contradicción estaría hablando de una imposibilidad práctica de llevar adelante la acción, ¿no? Eh, las acciones inmorales dentro de la fórmula del imperativo categórico y de la ley universal en particular son contradictorias porque no se puede llevar adelante la acción, ¿no? En lo que Rawls llama ese mundo social ajustado, y por eso se produce la contradicción práctica. Eso es lo que me parece que está diciendo aquí Kant, que guarda esta analogía, ¿no? Es decir, claro, tal así, digamos, tan así como se producen estos sucesos por leyes, así las acciones morales deben ser posibles, ¿no? Eh, para esta consideración de la primera formulación.
pero no sé si he sido suficientemente claro, de repente no tanto. No sé, Sandro, si tú de repente podrías aclarar más. Creo que tú sí me has entendido mejor a lo que he querido ir. Sí, bueno, ¿cómo se llama? Lo que Kant está diciendo que hay dos sistemas de leyes, ¿no? El sistema de leyes de la naturaleza y el sistema de leyes morales. El primer sistema de leyes son leyes teóricas, digamos, a las que nosotros podemos conocer haciendo por medio del uso teórico de la razón. Y el segundo sistema de leyes es el conjunto de leyes prácticas, es decir, morales, que, ¿cómo se llama? Que nosotros producimos, no conocemos, sino producimos por medio del uso práctico de la razón. La razón tiene dos usos, un uso teórico o especulativo y un uso práctico, ¿no? A través del uso teórico conocemos las leyes de la naturaleza, a través del uso práctico producimos principios prácticos. Ahora, la analogía no solamente tiene que ver con esa distinción de dos tipos de legalidad, sino también con el hecho de que la ley moral, digamos, o actuar de acuerdo a la ley moral, también puede ser posible en el mundo. Puede ser posible en el mundo natural. Entonces, claro, en el mundo, las leyes de la naturaleza corresponden a los hechos, ¿no? Es decir, podemos decir a los fenómenos, ¿no? Claro, los fenómenos. Fenómenos y que están conectados unos con otros a través de leyes causales. Porque la naturaleza es causaliforme, podríamos decir. Pero en ese mundo causaliforme es posible también el ejercicio de la ley moral, es decir, el ejercicio de la libertad. Claro, y esto tiene que ver con la idea de que el ser humano es un ser, digamos, que está conectado como ser fenoménico con las leyes de la naturaleza y como ser numénico con las leyes de la libertad. Claro, lo que pasa es que esta distinción entre fenómeno y númeno dentro del ser humano va a aparecer más aclarada dentro del tercer capítulo. Pero como que aquí está adelantando la cosa. Como que nos está preparando, porque todo lo que viene después es lo que nos viene segundo capítulo, todo lo que nos falta leer en este segundo capítulo, es como un asunto preparatorio para el tercer capítulo. Un asunto preparatorio para el tercer capítulo. Muy bien podría haber, ¿cómo se llama? Haberse cerrado este segundo capítulo, lo que habíamos leído antes de este comentario, digamos. Porque ya se han presentado las tres formulaciones, que se supone que es el corazón de este segundo capítulo.
Pero Kant continúa porque nos quiere preparar para el tercer capítulo, que es donde aparece la crítica, digamos, de la razón práctica. Es decir, la distinción entre fenómeno y cosa en sí, pero en el ser humano. El ser humano es fenoménico y también es numénico. Es numénico. Ahora, por lo pronto, simplemente lo está enunciando como una analogía, Mm. pero más adelante va a demostrarlo, digamos, es decir, a hacer la deducción, podríamos decir. Sí, claro, su deducción. Aquí una deducción no es necesariamente una demostración en el sentido de decir, mira, aquí está, te muestro científicamente la libertad. No, porque la libertad no es algo que se pueda demostrar de esa forma como si fuese un objeto de conocimiento, sino que es una cosa de otra, que corresponde a otro tipo de legalidad, Sí. que es la legalidad práctica. No sé si eso puede ayudar un poco más, digamos, a aclarar este punto. Sí, no sé si alguien tiene de pronto alguna pregunta, porque así también podríamos ver si nos están siguiendo. Sí, aquí hay varias cosas. Esto de la analogía, sí, pues aquí aparece de esta forma, ¿no? Es decir, aquí quiere aproximarnos a la intuición, cómo debería funcionar este asunto, y Kant cree pues que hay una analogía entre la legalidad práctica, ¿no? La legalidad moral y la legalidad natural, que se cierran como sistema, ¿no? Como dos dominios. Claro, y además forman parte de, digamos, son como una expresión de manera crítica de la tesis de la antítesis y de la tesis de la tercera antinomia de la razón, de la crítica de la razón pura. Mm, Y además aparece también esa mención, digamos, del reino como si fuese un reino de la naturaleza, una ley de la naturaleza, cuando trata de refrasear la primera formulación. sí, sí, Entonces sí. está siempre, ¿cómo se llama? De una u otra forma está recurriendo a esa analogía, ¿no? Porque lo que quiere hacer es acercar, digamos, esta idea de la razón práctica, de la idea de una razón que tiene dos usos, un uso teórico y un uso práctico, es algo que él sabe que es difícil de entender Mm, y por eso trata de explicarlo utilizando varios recursos. Porque, ¿cómo se llama? Que antes de Kant no se planteaba la idea de una razón con dos usos. mm, Digamos, claro, y es en ese sentido que, en cierto modo, en Aristóteles aparece también el uso de la razón con, digamos, con una dimensión racional teórica y una dimensión racional práctica, mm. ¿no? Pero claro, estamos hablando de otro tipo de diferencia, digamos, porque no es una razón
crítica, ¿no? Es decir, Claro. no, el uso teórico de la razón para Aristóteles es aquel que puede conocer objetos metafísicos. En cambio, para Kant es aquel que solo puede conocer objetos de la experiencia y los conoce porque ella misma, gracias a las categorías, produce esos objetos de la experiencia. Y el uso de, digamos, práctico, el uso o la razón práctica en Aristóteles se despliega plenamente en la idea o en el concepto de frónesis, ¿no? De frónesis, elección correcta, ¿no? Y aquí más bien es aquel uso de la razón que produce principios prácticos. Esos principios prácticos son imperativos categóricos. Bien, no sé si tenemos algún comentario, alguna duda, alguna cosa que no haya quedado clara, o si no ha quedado nada claro, de repente. Buenas noches. Una consulta. Ujú. Sí, Sí, em, ¿cómo aplicar la moral kantiana eh, al ámbito cotidiano, de la vida cotidiana? O sea, digamos, en el día a día. ¿Cómo se puede aplicar esta moral en nuestra sociedad, esta idiosincrasia que vivimos nosotros como peruanos? ya. Bien, bien. A ver. La idea es que nosotros como personas podemos actuar de acuerdo, digamos, al principio moral. Es una posibilidad. Todo ser humano tiene esa posibilidad. Pero también podemos actuar de acuerdo a nuestro propio interés. Claro, actuar por principio moral es, ¿cómo se llama? Es actuar por respeto al deber. Y el contenido del deber es desarrollado o producido a través del imperativo categórico, ¿ya? Entonces, a través del imperativo categórico uno puede aclarar que hacer una mentira, digamos, o pedir prestado a través de una mentira no es moral. O, ¿cómo se llama? O utilizar a una persona como un objeto no es moral. Pero sin embargo, claro, en el Perú resaltan, digamos, más bien las cosas que, los actos inmorales. Es decir, se hace, las noticias, digamos, están fijándose en el comportamiento, por ejemplo, de los políticos
o de otras personas célebres, pero en sus actos, digamos, no correctos. Claro, a veces, ¿cómo se llama? En los actos meritorios también, ¿no? Por ejemplo, que se gana un premio, digamos, se gana en algún deporte, cosas así, ¿no? Pero si uno, claro, está al tanto de las noticias, no dice, caramba, en el Perú estamos muy lejos de Del reino de los la cielos. posibilidad de personas que actúen de acuerdo al deber, por respeto al deber. ¿Ok? Pero, sin embargo, lo que pasa es que hay muchas personas que lo hacen. Muchas personas que ajustan, digamos, su conducta de esa manera. Lo que pasa es que esas no son noticia, pues. No son noticia. Porque sus acciones no tienen implicancias políticas en el sentido cotidiano de la política, ¿no? Entonces ese es el asunto. Pero yo sí creo que en el Perú hay personas que hacen lo siguiente, ¿no? Se esfuerzan por hacer de sí mismos personas, es decir, seres morales. Y, y cómo se llama, y tratan de articular lo que Cortázar llamaría su identidad práctica de esa manera, como seres morales. Y se sienten mal, por ejemplo, si hacen algo incorrecto. Es decir, sienten que, por ejemplo, que no son ellos mismos. Es la experiencia que tiene aquella persona que de pronto no se reconoce a sí misma. ¿No? No se reconoce a sí misma por el acto inmoral que ha cometido. Pero hay gente que, entonces, pero para eso se necesita cultivar el carácter moral. Claro, la teoría sobre el carácter, Katz la va a desarrollar en otro libro, en un texto posterior a ese texto que es el de la antropología en sentido pragmático. Pero una persona que tiene carácter moral es aquella que trata de ser una persona moral. Se esfuerza por, ¿cómo se llama? Por orientar su vida de acuerdo a máximas morales, leyes morales, y trata de, ¿cómo se llama?, de cumplirlas. Para eso se necesita carácter, ¿ok? Es como un músculo que tiene que fortalecerse. Pero, claro, no a todas las personas en el Perú y en el mundo, no todas las personas se esfuerzan en esa dirección. Entonces, hay muchas personas que lo que hacen es opacan un poco su conciencia moral, ¿no? La que les indica que no están actuando bien porque quieren poder satisfacer sus intereses e inclinaciones
y hacer valer sus intereses sobre las otras personas sin hacerse problemas morales. Por eso, claro, vivimos toda esa tragedia cómica, ¿no? De los políticos que tenemos ahora, ¿no? ¿Cómo se llama? La corrupción, los negociados, etcétera, etcétera. En realidad, todos ellos hacen el intento de, ¿cómo se llama? De silenciar su conciencia moral, de opacarla, para, ¿en vistas de qué? En vistas de lograr sus beneficios inmediatos, o cómo se llama, o lograr lo que Kant llama fines relativos. Fines relativos. Éxito en sus negocios, placer, lo que fuera. O éxitos en sus negociados, ¿no? Para decirlo, por decirlo de una manera, ¿no? Éxitos en su actuar corrupto también, ¿no? Entonces no nos debe sorprender que, ¿cómo se llama? Que esa gente, digamos, que no se esfuerza, digamos, no le interesa cultivar el carácter moral, se estén siendo noticia día a día. Y cómo se llama, pero lo que pasa es que hay mucha gente que no logra consolidarse como persona, digamos. Para Kant, ser persona, digamos, hay una diferencia entre humanidad y personalidad. Todos somos seres humanos, ¿ya? Pero hay seres humanos que tratan de ser personas morales. Es decir, ajustarse y orientarse por leyes morales. Pero, y ser aquel tipo de humano, con carácter moral. Pero no todos tienen eso. Inclusive, claro, aquellos que tratan de hacer eso, también pueden tener lo que podríamos llamar un accidente moral. Es decir, no siempre actuamos los que se proponen, digamos, actuar de acuerdo a la moralidad, digamos, y de manera correcta, no siempre lo logran en todo momento. Porque somos seres humanos. Pero lo que, claro, no podría decir, porque claro, la pregunta que ha planteado usted, Vladimir, es, claro, esta podría verse de esa forma, ¿no? Digamos, Kant nos plantea, digamos, una ética ideal, digamos, ¿no? Pero que no se realiza en el mundo, en realidad. Y en un sentido, es cierto. Es cierto en el sentido en que no hay ninguna persona en el mundo que se comporte siempre de acuerdo a las exigencias de la moralidad. Pero no es cierto en el otro sentido, en el sentido en el que hay muchas personas que tratan y se esfuerzan por ser seres morales, por cultivar un carácter moral. Y se
no sé, uno puede encontrar a gente que trata de tener, de ser honrada, honesta y ordenar su vida en esa dirección. Y gente que, ¿cómo se llama? Que busca que eso prevalezca en su vida, prevalezca en su vida. O sea, en ese sentido, sí, digamos, y claro, uno puede decir el Perú es un país excepcional porque hay más corruptos que en otros países, pero uno no sabe, digamos, cómo es en otros países también, ¿no? Digamos, esa es condición humana, digamos, ¿no? La condición humana es así. Y Alessandro, una Sí. pregunta. Parece que esa identificación del carácter moral solo puede ser, no sé, hasta otorgada o identificada por la sociedad, ¿no? Porque, claro, siempre está esto de que nos pueden preguntar a cualquiera, ¿no? ¿Te consideras un ser que actúa o que se esfuerza? Bueno, todos vamos a decir que sí, ¿no? Y a los mismos corruptos probablemente, o personas que nosotros identificamos como tales, indicarían lo mismo. Entonces, parece que solo puede ser así, ¿no? No sé, acercado, bosquejado por la sociedad, por los otros, ¿no? Porque es muy difícil. ¿Qué, te refieres a una especie de, de relativismo? No, Me a ver, en fin, ¿cómo se llama? El asunto tiene que ver con el hecho de, claro, uno podría decir, ¿cómo identificamos quién es el que cómo identificamos a alguien que tiene carácter moral? Digamos, y lo que estás diciendo, Inés, me parece es que lo identifica la sociedad, ¿no? La sociedad se da cuenta o lo señala, digamos, ¿o no? sí. Entonces, pero no, no es así, digamos. Es decir, cada uno en su propia conciencia puede, digamos, tiene la posibilidad de darse cuenta que quiere ser, que quiere cultivar un carácter moral. Carácter moral es algo que se cultiva, digamos, personalmente y que de pronto que no necesariamente es eh, otorgado por la sociedad o identificado por la sociedad. No es la sociedad la que le da a uno de carácter moral como quien le da, digamos, algo así, honores, digamos, o reconocimiento público. Y claro, ahí estamos en el terreno más bien de Aristóteles, ¿no? De la ética, digamos, dentro de la polis, ¿no? Que es el reconocimiento de la virtud. Aquí la virtud, ¿cómo se llama? No se ve, digamos. Solamente aparece en en momentos específicos. Momentos en los que las personas, pudiendo tratar a alguien como un objeto, deciden no hacerlo y deciden tratar a alguien como una persona. Ahí aparece esta famosa, este comentario, ¿te acuerdas de Arendt? Sobre cuando el pensamiento se convierte en una acción política, dice Arendt, ¿no? Y es cuando, claro, la cosa convulsiona, está pensando en las experiencias, ¿no? Del nazismo y del totalitarismo, cuando todas las personas se suman ¿no? A la ideología común, y entonces estas personas que se niegan a plegarse al régimen destacan, dice Arendt, ¿no? Porque mantienen firme su conciencia moral. Ujú.
Y en ese momento, dice Arendt, claro, esas personas, sí, pues el pensamiento en ellas, este compromiso con lo que Sandro llama, ¿no? Su ser moral, se vuelve una especie de acto político. Eso es bien, bien interesante, ¿no? Bueno, eso ya lo comenta Arendt, pero está pensando en esto, ¿no? En cómo es que uno se mantiene firme a sus convicciones morales a pesar de la muchedumbre, pues, ¿no? Claro. Y cuando hablamos de convicciones morales, no estamos hablando de que yo tengo mis convicciones morales y tú tienes las tuyas, sino para Kant es en su ser persona, digamos, en su ser Su moral, ser, ¿no? sí, su El ser ser moral. moral es aquel que hace valer, digamos, su existencia en tanto ser racional Sí. y capaz de darse leyes universalmente, digamos, utilizando esto que estamos estudiando, ¿no? Pero sí, es interesante todas las consideraciones respecto del carácter, ¿no? Para Kant. Y hay otra cosa más que me parece que sería pertinente, ¿no? Porque me parece que Kant, bueno, de repente no lo dice aquí, pero lo sugiere en una serie de partes, esta idea de cómo es que la identificación como un miembro del reino de los fines, que es, claro, la identificación de uno como, en el fraseo de Korsgaard, ¿no? Como parte del partido de la humanidad o miembro del partido de la humanidad, es importante porque unifica, le da una especie de unidad a la personalidad. Entonces, en cierto modo, me parece que Kant está también en esta línea acerca de que el injusto, o sea, el inmoral, es una persona que tiene una especie de trastorno psíquico, ¿no? Es aquel que está fragmentado internamente, ¿no? Que es una vieja doctrina socrática, pues, ¿no? Ujú. Porque se supone que eso es lo que le da como, en cierto sentido, eh, un piso a todo el corpus normativo, ¿no? Porque se supone que una persona, cuando llega a la edad adulta, no se orienta por este o este deseo, ¿no? Sino que se orienta por reglas. Y en la pirámide, o más bien en la base de esa pirámide de reglas, está la identificación como un agente moral, ¿no? Sin lo cual todo lo demás carecería pues de valor, dice, ¿no? Piensa Kant. Entonces, aquel que en realidad trata a la humanidad solamente como medio, sufre de una especie de desorden psíquico interno, ¿no? Me parece que eso se podría seguir. Claro, yo no diría desorden psíquico, sino desorden moral, ¿no? Porque psíquico, claro, no piensa, ¿cómo se llama?, en cuestiones patológicas Sí, 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 sí. en ese sentido, digamos. Pero esa idea de, claro, la persona corrupta está dividida entre su conciencia y su y entre su conciencia que le demanda unidad y por lo tanto ser coherente consigo mismo y cómo se llama y sus acciones que están orientadas más bien por sus deseos, inclinaciones. Y no es, y no es casual que para Kant el indicio de que una máxima es
universalizable es porque no entra en contradicción, porque es coherente. Es igual, una persona moral, una persona que trata de ser coherente consigo mismo. Ojo, esa idea de ser coherente consigo mismo, también uno podría interpretarla, cada uno tiene sus principios y es coherente con sus propios principios. Pero aquí lo que está diciendo es coherente consigo mismo en tanto ser racional, en tanto miembro del Partido de la Humanidad, en tanto que ser humano. Entonces, no todo digamos, también, digamos, los delincuentes pueden ser coherentes consigo mismos y tener una vida completamente coherente. Hay, ¿cómo se llama? Un eh, teórico de la psicología, ¿no? Que se llama Blasi. Ah, sí, sí. Blasi dice, ¿cómo se llama? Cada uno trata de ser coherente consigo mismo y cada cual tiene sus propios principios morales. Es una especie de posmoderno, ¿no? Que piensa que tú tienes sus principios morales, tú tienes tus principios morales, yo tengo los míos y así, no hay problema. Y lo importante, el asunto de la psicología moral consiste solamente en la coherencia con el principio, el supuesto principio moral particular y subjetivo. En cambio, aquí lo que se está diciendo es, no, eso es una tontería. Es decir, hay una coherencia en tanto ser humano. Y eso significa ser alguien que es capaz de orientarse de acuerdo al, podemos decir, al principio moral que habita en nosotros, pero que es universal. Es universal, ¿por qué? Porque se funda en la razón. Se funda en la razón. Eso nos cuesta mucho entender, digamos, porque en nuestro ámbito cultural aparece la idea de que la razón no puede, digamos, darnos principios para actuar por completo, digamos, o más bien, ¿cómo se llama? O que cada cual tiene su verdad, o cosas por el estilo, cada cual tiene sus principios, digamos. Hay mucho, digamos, una tendencia muy fuerte el relativizarlo todo, porque de hecho hay mucha ganancia de intereses con ese juego. Por ejemplo, en el caso de los... No queda muy claro en el caso de los juicios, ¿no? Digamos, o en los asuntos legales, etcétera, ¿no? Entonces el abogado defensor, digamos, presenta su verdad. Y dice, y desde el punto de vista de la otra parte también tiene su verdad. Eso, yo tengo tu verdad y él tiene su verdad. Eso no es así, digamos. No funciona así, digamos. Es decir, eso es una gallada, en cierto modo. Es decir, Es una trampa. una contradicción performativa, pues. Claro, Sí, pues ni siquiera se puede decir sin entrar en contradicción. claro. Entonces, ese es el tema, ¿no? Entonces, el carácter moral, uno mismo se da cuenta de si lo está cultivando o no, ¿no?
Claro, alguien que tiene carácter moral se deja de todas esas jugarretas, ¿no? Que tratan de, ¿cómo se llama? De hacer prevalecer el interés. De por qué, digamos, el delincuente, digamos, o el corrupto diría, ah, yo tengo mi verdad, ¿no? Y el otro tiene su verdad, porque simplemente está tratando de evitar la cárcel, ¿cómo se llama? O ser descubierto como corrupto. Bien, bueno, ya nos ha ganado la hora, pero hemos aclarado algunas cosas que son interesantes y, y hemos podido también avanzar, a colocar algunos otros elementos que valen la pena, ¿no? Digamos, vale la pena discutir, ¿no? Esto sobre el carácter moral y cosas por el estilo, ¿no? Que no están necesariamente en el texto, pero sí Kant los desarrolla en otros lugares. Bien, entonces nos quedamos aquí y nos vemos En 2 semanas. en 2 semanas, ¿no? En 2 semanas. Claro, Perfecto. el 7 de septiembre. Ujú. El Listo. próximo mes. Muchas